Bienvenidos a este nuevo episodio de la serie Ante el Tribunal. Hoy continuamos con la creencia fundamental número 3 titulada Dios Padre con nuestro expositor Daniel Vera. Antes de comenzar, los invitamos a acompañarnos en una oración. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, te damos infinitas gracias por un día más podernos encontrar aquí nuevamente para estudiar tu palabra. Te pedimos, por favor, Señor, que guíes a nuestro expositor, que sostengas los sistemas y que nos acompañes en todo el estudio. Estate con todos nuestros hermanos, con nuestros espectadores, que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios el Padre eterno es el creador, fuente sustentador y soberano de toda la creación. Él es justo y santo, misericordioso y bondadoso, lento para la ira y abundante en amor inquebrantable y fidelidad. Las cualidades y poderes que se manifiestan en el Hijo y en el Espíritu Santo son también los del Padre. Cuando hablamos de Dios, una de las primeras inquietudes que nace en la mente de una persona que está recién conociendo la doctrina cristiana adventista puede provenir del escepticismo. Pasamos a la ronda de preguntas. Daniel, te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Es posible creer en la existencia de Dios? ¿No debería incluso este tema ser el primer tema de estudio dentro de nuestro sistema de creencias? Bueno, hola Liber, hola también a todos los que nos escuchan. Sí, este es un tema realmente tremendamente importante porque suele ocurrir que en la lógica habitual con la que muchas veces nosotros pensamos o trabajamos al discutir con ciertas personas de nuestras creencias, lo primero sea entender cuál es nuestra noción acerca de Dios y de la existencia de Dios. De hecho, si Dios existe, es que se plantea la pregunta, Dios debe haberse revelado de alguna forma a la humanidad, por lo tanto, pareciera que efectivamente entender o dilucidar el tema de la existencia de Dios podría ser para muchos una primera barrera o el primer obstáculo precisamente antes de entrar a entender o estudiar a través de qué medio, ¿no es cierto?, a través de qué soporte se ha revelado a los hombres. Sin embargo, entendiendo, digamos, que las creencias responden a un modelo, a un esquema que también responde a cierta didáctica, tiene cierta lógica, nosotros podemos ver que efectivamente, aun cuando partimos al revés, partimos estudiando qué significa la palabra de Dios en comparación para nosotros como que es la Biblia, digamos, en comparación con otros cuerpos religiosos sagrados de otras religiones, y por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios y no otra. En realidad, eso también un poco nos ayuda a entender que para nosotros quizás hay algunos temas que damos por sentado. No digo que sea necesariamente bueno o malo, sino que a veces nosotros partimos em, como manejando un vehículo, no en primera, sino en segunda. Y eso tiene que ver un poco con el grado, entender un poco el grado de las necesidades de los seres humanos que responden obviamente a distintas dificultades. De repente podemos estar asumiendo que las personas ya tienen o dan por superada la idea de que Dios existe y por lo tanto partimos justamente de la palabra. Pero por otro lado también tenemos el hecho de que como cristianos nos apoyamos efectivamente en la palabra para todo lo que nosotros creemos. Esto plantea una interrogante. Si nosotros encontramos o hacemos de la Biblia eh, toda nuestra fuente para demostrar todo aquello en lo que creemos, si eso no nos lleva a un tipo de razonamiento circular. No podemos, por ejemplo, sostener la existencia de Dios solamente a partir de nuestra creencia en la Biblia, en apariencia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la que habla de Dios y Dios se sostiene en la Biblia, entonces habría una forma de razonamiento circular ahí. Sin embargo, lo que hace la Biblia en realidad es llevarnos, interesantemente, nos lleva a explorar evidencias externas a la misma Biblia. Vamos a verlo a continuación, que aún los mismos autores bíblicos nos invitan a pensar más allá de la Biblia, más allá de lo que está escrito, a ver nuestro propio mundo, la forma como está ordenado, cómo fue concebido, las reglas que lo rigen, y descubrir a través de eso precisamente
la existencia de un Dios que tiene necesariamente que estar por sobre todo y antes de todo. Entonces, lo interesante de esto que hay esto nos va a servir de alguna forma a pensar y entender que la iglesia propone un modelo que puede ser interesante y que puede ser útil, pero que sin embargo puede no responder, ¿no es cierto?, a todas las necesidades, y para eso, digamos, tempranamente, ya en la tercera creencia, de todas formas nos vuelve a este punto que podría ser el punto de partida para muchos, saber primeramente si Dios existe. Y creo que es de todas formas una ocasión temprana para poder analizarlo con mayor detención. Muy bien, Daniel. Siguiente pregunta que te quiero hacer. ¿Cuáles son las evidencias que tenemos a nuestro alcance acerca de la existencia de Dios? Y, muy importante, ¿es posible comprobar que Dios existe sin utilizar la Biblia para ello? Aquí entramos ya derechamente en el terreno que habíamos comentado. Creo que cuando hablamos de Dios Padre, bueno, primeramente somos convocados a conversar muchas veces con personas que pueden tener distintas preocupaciones o necesidades. Si alguien nos plantea si existen evidencias para poder probar la existencia de Dios, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 20, nos da un texto que es tremendamente relevante. A veces lo pasamos por alto, pero él dice lo siguiente, dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El apóstol Pablo es considerado para la mayor parte de los cristianos uno de los más grandes apologetas o apologistas, se dice de las dos formas, ¿no es cierto?, de los más grandes defensores del cristianismo, de los defensores de las evidencias del cristianismo, y, y es una persona que estuvo, como sabemos, acostumbrado a debatir. Iba a los griegos, debatía con los griegos, iba a los judíos, debatía con los judíos. A todos los atraía de una u otra forma a Cristo, pero el argumento que él utilizaba siempre era un argumento de tipo objetivo, racional. Si hay alguien que puso en práctica justamente eh, la, la, mm, la importancia de saber usar los argumentos, de usar la razón, una razón que nos lleve a una fundamentación bien argumentada, fue precisamente el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo en este texto está diciendo algo sumamente interesante. Dice que todo lo que no conocemos de Dios, que para nosotros es un Dios invisible, ¿cierto? Un Dios que no podemos ver cara a cara, se hace claramente visible o manifiesto a través de la creación de las cosas que él ha hecho. De manera que dice que nadie tiene excusa para no creer. Puede parecer un argumento probablemente muy superficial para ciertas mentes, sin embargo, lo que él dice reviste una profundidad muy grande. Resulta que en la discusión que se ha tenido y se ha manejado acerca de la existencia de Dios, ha habido evidentemente distintos tipos de argumentos. Seguramente Liber ha escuchado de las 5 vías de Tomás de Aquino. He escuchado, me imagino, es un argumento clásico que primó durante la Edad Media, mayormente, y que tuvo un gran impacto en la teología cristiana en general, y que básicamente fue una forma que él estructuró para poder demostrar la existencia de Dios, y que de hecho sirvió de base para muchas de las comprensiones que se tuvieron con relación a este tema. A grandes rasgos, las 5 vías de Tomás son las siguientes, solamente para tener una idea. Primero, la vía del movimiento, que es la idea de que como todo vemos en la vida, en el universo, tiene movimiento, tuvo que haber un primer motor, algo que le dio movimiento a todo lo demás. Luego está la vía de la causa eficiente, que es similar a la anterior, que dice que evidentemente en este mundo todos vemos hay una cadena de causas, pero esto no puede ser infinito hacia atrás. Debió haber habido una primera causa eficiente, como decía Tomás de Aquino, y esa causa tiene que ser también Dios. También está la vía de la contingencia, en la que se postula, digamos, Tomás de Aquino postulaba que los seres podrían
eventualmente nunca haber existido, pero el hecho de que existen, el hecho de que existe existimos nosotros mismos, como algo existe, debe haber un ser necesario anterior a toda esta existencia, que es Dios. También está la cuarta vía, la vía de la perfección, o la prueba moral, también se le llama en algunos casos, donde se ve que todo en la naturaleza tiene distintos grados de perfección, incluso una perfección que tiende, digamos, o que se vincula mucho con la apreciación moral de lo que es bueno, lo que es malo, y estos grados de perfección moral implican la existencia de un ser moral que represente la moral máxima, el bien supremo, y ese tiene que ser necesariamente Dios. Y finalmente, la llamada vía de la finalidad o la prueba teleológica, que es que todo lo que nosotros vemos que de alguna forma cumple con un propósito, este propósito debió haber sido previsto o demuestra que hay una inteligencia que lo previó con anticipación y que de alguna forma pone en orden todas las cosas. Entonces, todas estas pruebas han sido podremos decir, desarrolladas, ha evolucionado a través del tiempo, y en los tiempos más contemporáneos ha surgido lo que se llama la teoría del diseño inteligente. Me imagino que has escuchado algo también de eso, y es muy interesante porque a mí me gusta mucho particularmente, yo lo razono de la siguiente forma. Tiene varias formas de manifestarse o de expresarse, pero una de las que a mí más me gusta en lo particular es la que habla de entender o nos lleva a entender precisamente la previsión asombrosa con la que los seres vivos, por ejemplo, funcionan. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en, concedamos, por ejemplo, que un grupo de células se formó en este caldo que dicen los evolucionistas, que se formó por azar. ¿Cómo podría este grupo de células ciegas, absolutamente inconscientes, comenzar a desarrollar órganos para satisfacer necesidades que desconocen por completo? Por ejemplo, el ojo humano. Vemos que un ojo es un sistema complejo, integrado, que se compone de numerosas partes que se sirven las unas de las otras. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacernos las preguntas respectivas. Si aquí el problema no se trata simplemente de evidencia, se trata de que con la evidencia que ya disponemos podamos hacer algún tipo de pensamiento reflexivo que nos lleve a plantearnos retroactivamente cómo tuvo que haber sido el origen o el principio para la formación de un órgano tan complejo. Lo voy a poner de la siguiente forma. Para poder desarrollar un ojo, las células tendrían que haber sido conscientes de la necesidad de ver. Y la pregunta es, ¿se puede desarrollar un órgano sin tener, por ejemplo, tan complejo como el ojo, para satisfacer la necesidad de ver sin tener conciencia alguna de esta necesidad? Y otra pregunta, ¿se puede desarrollar, por ejemplo, un órgano simplemente a fuerza de desearlo? ¿Y se puede desear algo sin tener conciencia de necesitarlo? Es simplemente absurdo. O sea, nosotros cuando vemos la forma como efectivamente todo responde a un plano superior donde todo tuvo que ser desarrollado de manera perfecta. Cada célula de nuestro cuerpo sabe qué función cumple y hasta dónde debe crecer. Yo voy a poner un ejemplo, perdóname, muy doméstico. Hace un par de meses atrás me quemé acá, en esta parte de la mano. Acá ya no se aprecia mucho la cicatriz, pero a mí, yo cocinando, aceite caliente me saltó y tenía una burbuja. El cuerpo tuvo la previsión de crear una cápsula absolutamente pulcra, absolutamente limpia, para que se pudiera regenerar la piel bajo esa cápsula, esa burbuja, que obviamente yo no podía eh, desarmar, ¿no es cierto? No podía destrozar porque eso me hubiera expuesto la herida, ¿no es cierto?, a cualquier tipo de bacteria o infección. Una vez que la piel ya se regeneró por debajo, la piel superficial desapareció, ¿no es cierto? Se quitó.
Pero lo interesante es cómo las células que fueron completando, rellenando aquello que faltaba, aquello que había que ser reemplazado, crecen manteniendo la forma, la unidad de mi mano, no más allá de ello, no de una forma distinta, sino respetando la forma integral que debe tener, digamos, cada parte de nuestro cuerpo. Eso es imposible que se pueda explicar de una forma racionalmente objetiva, digamos, fuera de Dios. Dios es la única causa y explicación para todo esto. Entonces, en nuestra vida, en nuestro sistema, en el ecosistema en el que vivimos, el cuerpo humano también tiene que responder a una serie de interacciones y relaciones que también han sido previstas con mucha anticipación y que dan cuenta de que este sistema en el que vivimos, el ecosistema, es un conjunto enorme, enorme, de tantas condiciones previas que hacen imposible que esto hubiera sido producto de una evolución, hace imposible que esto haya sido producto del azar, hace imposible que esto haya sido producto, digamos, de una serie de experimentos de acierto y error ciego, porque el azar hace y deshace con la misma frecuencia. Si por azar se hubiera formado el mundo, por azar también puede ser destruido en cualquier momento. Sin embargo, lo que vemos es orden en todas sus formas. Hay leyes que el ser humano va descubriendo que rigen nuestro mundo y nuestra naturaleza. Estas leyes, ¿cómo se formaron? ¿Por azar? Imposible. El ciego, o sea, el azar es un azar ciego, pero cuando tiene esta capacidad direccional de saber a dónde tiene que ir, ¿no es cierto? A dónde tiene que llevar la vida, impulsarla y desarrollarla, ya no es un azar cualquiera, sería un azar dirigido, y un azar dirigido es un azar inteligente. No es azar en el fondo, porque un azar que acierta con demasiada frecuencia en realidad ya no es azar, no es simplemente azar. Entonces, hay científicos ateos que se han convertido al cristianismo precisamente, o al teísmo, para ser más justo con la palabra, han dejado de ser ateos para convertirse en creyentes en que Dios tiene que existir, producto de esto mismo. Uno de ellos es Anthony Flew. Anthony Flew fue por décadas uno de los científicos ateos em, más elogiados, precisamente por la academia, porque en todos los debates que se hacían entre cristianos y ateos, él estaba del lado de los ateos, defendía su posición, pero los descubrimientos que comenzaron a llegar a sus manos en relación al ADN, la complejidad del ADN, lo llevaron a convencerse de que Dios existe. Y tuvo que publicar un libro que ya es famoso, muy famoso en los medios, y justamente que se llama Dios existe. Cuando él publicó su libro fue provocó un gran impacto en la comunidad científica, y de hecho ustedes pueden buscar en internet, es muy fácil de buscar, cómo el ateo más famoso del mundo se convirtió de su ateísmo, digamos, al cristianismo, o al teísmo, mejor dicho, porque precisamente su percepción de lo que es lógico, de lo que es racional, fue absolutamente superada por las evidencias que daban cuenta en realidad de un propósito anterior, de un plano, de una, podemos decir, un peso de la evidencia que nos lleva, digamos, a creer que Dios existe y que está antes de todas las cosas. Hay varios otros ejemplos, no sé si me lo permites ahí, Liber, para poder complementar un poco más esto. También el científico, hay un bioquímico llamado Michael Behe, quien creó un libro que se llama La caja negra de Darwin. Este libro también ha sido publicado, de hecho, por editoriales no cristianas, un libro que también ha sido muy comentado y ha tenido su impacto significativo, porque él llegó a entender que lo que los científicos ateos llaman estructuras muy simples, que supuestamente son las que dieron origen a la vida, son estructuras que realmente son de una complejidad tan grande que son equivalentes a verdaderas máquinas o pequeñas industrias moleculares. Entonces, flagelos bacterianos que los científicos ateos tratan de considerar como lo básico de lo básico de la vida, en realidad tienen una cantidad de elementos que son, en estricto rigor, de una complejidad tan grande, son de una complejidad irreductible, como llama Michael Behe, que demuestran que efectivamente ahí hay un diseño inteligente, hay previsión,
y una previsión que demuestra que hay un creador. Entonces, hay muchos científicos que evidentemente solamente a través de la observación de lo que la propia naturaleza nos provee, cumple lo que Pablo decía. Todo lo que es invisible de Dios se hace claramente manifiesto a través de la creación, de las cosas hechas de manera que nadie tiene excusa para no creer. Hoy en día, tener estas pruebas al alcance en realidad es muy fácil, gracias a los medios, gracias a la comunicación, pero hay que ejercitar el cerebro y hay que disponerse a entender las pruebas y las evidencias como nosotros las vamos recibiendo. No es muy difícil darnos cuenta de que hay cosas asombrosas y maravillosas en nuestro mundo que no tienen una explicación natural, sino más bien una explicación sobrenatural. Por eso, más adelante, cuando veamos un poco más acerca de la creación y del creacionismo en la doctrina 6, vamos a profundizar un poco más en el debate de creación y evolución. Pero en lo que respecta a la existencia de Dios, hay muchas evidencias y más que suficiente como para sostener que efectivamente Dios existe y que esto es algo que realmente nos lleva a esa dicotomía. ¿Quién tiene que tener más fe para creer y sostener lo suyo? ¿El ateo para sostener su ateísmo o el creyente en Dios para sostener su creencia? Así es. Qué parte más profunda y cuánta información. Pues mira, para ser honesta contigo, verdaderamente el tema de las vías me sonaba, me quería sonar, pero estaba yo ahí haciendo en mi base de datos recordando y yo, pues no, no era lo que yo pensaba. Pero siempre podemos aprender algo nuevo y me encanta. Has aportado un montón de información que pues seguramente los hermanos lo agradecerán. Una servidora lo agradece mucho y aquí tengo, como siempre, mis apuntes. Así Amén. que gracias, Daniel, por la información tan enriquecedora que has dado en este punto. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son algunas de las principales objeciones a la existencia de Dios y de qué manera podemos responder como cristianos? Bueno, mirando los debates, y esto es algo sumamente interesante porque yo creo que la invitación que nosotros hacemos siempre a forzarnos nosotros también a, mm, a entender de dónde nacen o dónde vienen las preocupaciones o las inquietudes que puedan tener nuestra contraparte. Si hay una persona que está preguntando, aquí tenemos que distinguir, hay personas que preguntan porque tienen una real necesidad de saber y de conocer la verdad. Y hay otras preguntas que hay otras personas que pueden preguntar simplemente para satisfacer su curiosidad, o incluso para medir conocimiento, para probar quién tiene mayor información o mejor información, y tratar de medirse con uno. Nosotros tenemos que ser sumamente cuidadosos. Yo creo que mirando algunos debates podemos notar que a menudo los debatientes van a caer en alguna de estas situaciones. Hay un contendor muy conocido contra los cristianos, Richard Dawkins, seguramente habrás escuchado, de un científico británico que se ha caracterizado por publicar varios libros defendiendo su ateísmo. Richard Dawkins, cuando uno lo busca y escucha su argumentación, se da cuenta de que él cae en un problema bastante similar al de la mayoría de los ateos. Él no tiene argumentos realmente para negar la existencia de Dios. Lo que él niega es más bien la moralidad de Dios. No entiende en muchos aspectos que a él le parecen difíciles de comprender porque la versión de Dios que a él le presentaron desde muy temprana edad fue una versión que a él evidentemente no le gustó, no le acomodó ni respondió sus preguntas o inquietudes más íntimas, más personales. Él mismo cuenta de que él creció en un hogar con una visión católica, donde se le presentó un Dios juzgador, un Dios cruel, un Dios que a las personas las lleva al infierno por una vida corta de pecado que pueden haber tenido, donde en el fondo Dios se complace en tener a seres humanos quemándose, ardiendo en una eternidad. Y esto da cuenta mucho de la importancia que hay justamente de qué tipo de cristianismo estamos abrazando. No puedo negar que él tiene mucha razón. Si esa es la versión de cristianismo que a él le presentaron, la idea justamente de un Dios que no hace nada y que va a tener quemando y sufriendo una eternidad a las personas por
haberle rechazado como Dios, como creador, como gobernante para sus propias vidas, eso me parece de una injusticia tremenda. Y por eso también es importante que entendamos qué es lo que realmente la Biblia dice respecto a Dios. Por eso es importante que entendamos qué dice respecto a su carácter. Hay muchas cosas que podemos ver incluso en la Biblia que puede que no comprendamos a plenitud. Ya lo habíamos visto en temas pasados. De hecho, cuando hablamos de la Biblia, de la Sagrada Escritura, algo dijimos con relación al tema de las guerras, ¿no es cierto? Las guerras que Dios eh, de alguna forma desarrolló y llevó a cabo, aplastando a las naciones vecinas, circundantes de Israel, y también como de alguna forma usó a Israel como un brazo ejecutor para muchos de sus juicios. Todo eso responde a una comprensión un poquito mayor de los propósitos de Dios y la forma como Dios actúa, pero que bajo ninguna perspectiva cuando es bien entendida, va a cambiar justamente la noción de que Dios es un Dios bondadoso, un Dios bueno, un Dios de amor que da oportunidades hasta lo sumo y que efectivamente se duele del castigo, se duele de tener que castigar, pero que sin embargo tiene que respetar el propio libre albedrío con el cual dota a las criaturas, porque si hay algo en lo que se puede fundamentar su justicia es precisamente en el hecho de que todos los seres humanos tienen la posibilidad de elegir. Entonces ahí tenemos un tema que es tremendamente importante. Y esto nos vuelve a otra prueba acerca de la existencia de Dios. Porque como te das cuenta, Dawkins, como otros científicos ateos, no pueden cuestionar derechamente que si Dios existe o no, sino que no logran entender cómo un Dios, si existe, puede tolerar el mal, el pecado, o cómo actúa de cierta forma en el mundo. El tema de fondo es que el solo hecho que Dawkins, como otros más, puedan apreciar moralmente y tener la capacidad hasta cierto punto, deformada o no, pero de entender que hay algo que se llama bien y algo que se llama mal, demuestra que somos seres morales. Somos seres morales. ¿Y de dónde viene la moral? Porque también una cosa es que tengamos vida y otra cosa es que tengamos una vida con una existencia moral, con una capacidad moral. La capacidad moral es la capacidad que- con la que todos los seres humanos nacemos de poder distinguir y discernir justamente entre el bien y el mal. ¿Y esto de dónde viene? Los científicos no lo pueden explicar. Esto trasciende el ámbito de la ciencia. Por eso cuando hablamos de la existencia de Dios, así como lo habíamos dicho desde el principio, hay que entender también cuáles son los límites de la ciencia. Hay que entender cuáles son los límites porque la ciencia no lo puede comprobar todo. Hay cosas que se pueden inferir a partir de las evidencias, pero de acuerdo al método científico, el método científico exige para comprobar las cosas la observación y la experimentación. Nosotros podemos observar el mundo, hacer experimentos en torno a eso y sacar conclusiones, pero no podemos meter a Dios en un laboratorio propiamente tal, no podemos hacer experimentos con él. Sin embargo, podemos inferir su existencia a partir de las evidencias y los experimentos que sí podemos hacer en nuestro mundo. Sin embargo, hay que reconocer que en muchos aspectos la ciencia va a estar limitada y que la razón puede llevarnos a conclusiones muy lógicas antes incluso de hacer cualquier experimento. Te pongo un ejemplo. Eh, la idea de que la vida pueda surgir de vida anterior, o sea, que pueda surgir de algo que nunca fue vida, para ponerlo en un contexto más claro, que la vida pueda surgir de algo que jamás fue vida, que jamás tuvo vida, que surgió de la nada, básicamente, es absolutamente contraria a la razón. Es un principio de la lógica que nadie puede dar lo que no tiene. Así como una persona, por ejemplo, pobre no puede dar los millones que no posee, lo que nunca ha tenido vida, lo que nunca ha sido vida, no puede producir vida, no puede dar vida que nunca ha tenido. De ahí se deriva un principio, un axioma muy lógico, que la vida solamente puede proceder de vida anterior o preexistente. La vida solamente puede proceder de una vida anterior o preexistente. Entonces, nosotros lo podemos ejemplificar con el clásico, esa clásica, ¿no es cierto? El clásico ejemplo de qué fue primero, el huevo o la gallina. Porque si pensamos de dónde vino el huevo, ¿no es cierto? Si no de una gallina y de dónde nació la gallina, sino de un huevo. Podríamos estar así remontándonos hacia atrás en el tiempo, pero vamos a tener que llegar a un punto donde tengamos que reconocer
No, Dios fue primero. Dios fue primero y tuvo que crear esto porque no se puede explicar de otra forma. Para nosotros es muy importante esto porque aquí hacemos trabajar la razón, trabajamos la mente, tenemos capacidades mentales, intelectuales, de pensamiento para poder pensar, sentir, soñar y discernir moralmente. Y la inteligencia puede formarse sin inteligencia previa, de la misma forma que la vida no puede proceder sino de vida preexistente. La moral, el pensamiento, todo eso no puede proceder sino de una inteligencia y una moral anterior a nosotros. Entonces, todo esto nos invita, en el fondo, a que efectivamente pongamos en curso de acción nuestra razón, las capacidades que tenemos y que nos llevan a entender que racionalmente todo tiene evidentemente que enmarcarse dentro de una explicación que nos hace mucho más sentido y que es bajo la idea de que Dios existe. Pues sí, así es. Daniel, siendo así, ¿podrías decirnos a los espectadores y a mí, porque a mí me interesa mucho, cuál es entonces la conexión histórica y profética de la creencia en Dios y cómo esto se conecta con la misión que tenemos como adventistas? Qué importante. Bueno, como adventistas, nosotros siempre hemos dicho que tenemos un rol en el mundo, ¿cierto? Tenemos un rol particular. Y está descrito en Apocalipsis 14, el versículo 6 y 7, parte hablando de este evangelio eterno que debe ser predicado a todo el mundo, con un mensaje muy claro. Dice: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Cuando se habla particularmente de esa parte, de esa segunda parte o parte final, que dice: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas, ¿a qué hacemos alusión? Al rol, ¿no es cierto?, a nuestro Dios creador. Estamos haciendo alusión al, justamente al cuarto mandamiento, que usa básicamente la misma descripción. En Éxodo 20, versículos 8 al 11, ahí encontramos una descripción, ¿no es cierto?, del mandamiento, y particularmente se nos manda, se nos recuerda adorar a nuestro creador, porque en 6 días Él hizo el cielo, el tierra, el mar y la fuente de las aguas. Es decir, el mensaje del primer ángel nos recuerda la razón por la cual Dios debe ser adorado, porque Él es el creador. ¿Cuál fue algo que era de lógica, que Satanás no tenía en el cielo y por lo cual él no podía destronar a Dios? El hecho de que Satanás no puede producir vida, no puede crear vida. Satanás podría haber sido investido de muchos poderes, pero esos poderes le habían sido otorgados por el creador. Satanás tenía, se sintió, dice la Biblia, ¿no es cierto?, en una condición en la cual él pensó que podía destronar a Dios. Sin embargo, Dios lo lleva a terreno, recordándole que él que es una criatura, no un creador, que es una criatura. Y este argumento, por lo tanto, que aquí aparece en Apocalipsis 14, nos recuerda justamente que una de las bases fundamentales para que nosotros podamos constituir nuestra fe tiene que ver con reconocer qué somos realmente con respecto a Dios, cuál es nuestro lugar y nuestro papel en el universo. Reconocer a Dios como el gobernante legítimo por derecho propio, precisamente porque Él fue quien nos creó y no nosotros a nosotros mismos, como dice el Salmo, ¿cierto? Dios nos creó y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, y aquí esta misión de adventista, los adventistas la entendemos como una, una, un recordatorio y una apelación muy particular a volver al mundo a la ley de Dios, ¿no es cierto? Y volverlo particularmente al cuarto mandamiento, que es el que reconoce a Dios como creador. Pero hay un dato más, que a veces los adventistas pasamos por alto. Los adventistas somos llamados a reconocer a Dios no solamente como creador a través del cuarto mandamiento, sino que también a través de una defensa activa en el mundo de nuestra posición como creacionistas. Vamos a hablar un poco más de ello en la sexta creencia, pero para decir algo muy importante, porque la pregunta tuya tiene que ver con cuál es el rol que como adventistas tenemos, ¿no es cierto?, en relación a a esta creencia de Dios como creador. ¿Sabías tú, Liber, que los adventistas somos pioneros a nivel mundial en el tema del creacionismo? En todos los foros y libros y documentos y evidencias disponibles, tú vas a encontrar que el primer científico creacionista, el primer científico que de alguna forma organizó, sistematizó, bueno, así, propuso derechamente lo que hoy en día, lo que decantó finalmente en el creacionismo, así como nosotros lo conocemos hoy en día,
es un geólogo adventista llamado George McCready Price, quien publicó en 1923 una obra que se llama La Nueva Geología, The New Geology, que es una obra clave que defendía precisamente el diluvio universal como una explicación geológica, concordante obviamente con las evidencias y concordante al mismo tiempo con el relato bíblico. Eso fue el año 1923 y él es reconocido particularmente como uno de los principales o el primer o el principal pionero dentro del mundo científico que impulsó precisamente desde el principio del siglo XX esta corriente de investigación creacionista. Luego, en el año 1900, déjame recordar acá, 58, aquí está. En el año 1958, la Iglesia Adventista fundó en Loma Linda, California, el Instituto de Investigación en Geociencia, el famoso GRI, ¿ah? El Geoscience Research Institute, que es una de las instituciones o entidades de investigación creacionista más importantes del mundo, y fue la primera institución. Al año siguiente los bautistas crearon el Instituto Bíblico de Creacionismo, pero los primeros fueron los adventistas. Entonces los adventistas tenemos ahí un rol y una labor que se ha destacado no solamente a través de esto, sino, bueno, hay publicaciones como las que publica el GRI, o el GRISDA, porque ahí uno lo puede buscar como GRISDA, que son publicaciones de carácter científico por científicos creacionistas que a menudo van rescatando, recogiendo muchas de estas evidencias en artículos científicos de carácter científico y que son publicados y entregados a distintas universidades alrededor del mundo. Y los autores científicos, los miembros de esta institución, son por supuesto científicos de distintas áreas, distintas disciplinas, y tienen distintos centros, digamos, de difusión de esta ciencia, digamos, en distintas partes del mundo. En Brasil hay un centro muy grande del Geoscience Research Institute, y con verdaderos museos de creacionismo. Y hay muchas publicaciones, muchos materiales que la iglesia también ha publicado al respecto. Así que en realidad los adventistas se destacan, y podemos decir con total propiedad, se destacan en el mundo por una defensa integral del creacionismo, no solamente y de Dios como creador, no solamente desde la ciencia, o mejor dicho, no solamente desde el sábado, sino también desde la ciencia a través de este aporte que se realiza al mundo cristiano y por supuesto al mundo en general. Qué maravilloso, hoy estoy disfrutando, supongo que vosotros también, porque tengo aquí mi hojita llena de apuntes. Hoy es una mina de información lo que nos has traído, Daniel. Qué encantada estoy cuando aprendo cosas nuevas. Bien. Bueno, pues nuestra creencia fundamental habla de Dios Padre. Ya pasamos a la última pregunta. ¿No se establece con ello que hay una especie de jerarquía? Este tema me interesa muchísimo y supongo que a mucha gente también. ¿Una especie de jerarquía o relación de superioridad entre Dios Padre y Dios Hijo? Pero en realidad esta pregunta es muy importante también porque aunque algo hemos dicho, ya cuando hablamos un poco de la Trinidad y la forma como funciona esta relación, hasta donde Dios nos ha podido revelar a nosotros, ¿no es cierto? Entendemos que hay una unidad en la deidad, entre estas tres personas que componen la deidad, eh, y algo se dijo en relación a eso. No hay una jerarquía indudablemente, pero sí hay una lección importante que transmitir. Cuando se habla de Dios Padre y Dios Hijo, se ve una relación que se proyecta para nosotros como seres humanos como algo que podemos entender. Cuando hablamos de esta relación Dios Padre y Dios Hijo, evidentemente lo primero que viene a nuestra mente va a ser la forma misma como nosotros como seres humanos nos relacionamos entre padres e hijos. O sea, Dios habla en un lenguaje y de una forma que para nosotros sea comprensible. Probablemente no sea, muy probablemente no va a ser la misma relación entre padre e hijo como nosotros la tenemos, porque Dios Hijo, como nosotros sabemos que es Cristo, no fue creado ni fue posterior al Padre. Es eterno con Él y consustancial, ¿no es cierto?, a su coeterno, ¿no es cierto?, mejor dicho, con Él desde la eternidad, y por lo tanto
es muy difícil entender efectivamente cómo se produce esa, o si estos son los términos más apropiados, pero son los términos que Dios usó para referirse precisamente a esta relación, y con un propósito muy importante que, como tú bien decías, apunta a esta relación de subordinación a la cual, em, en la cual se encuentra el secreto de la vida cristiana y el secreto de la felicidad del universo, en esta relación de dependencia de nosotros como criaturas, para con Dios. Dios toma esta imagen, en el fondo, de hacerse criatura, Él se encarna, toma la encarnación para poder hacerse semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿cierto? Compartir nuestras necesidades, y demostrarnos que empatiza con nosotros, que entiende nuestra realidad. Dios dice que, en el fondo, Él vino precisamente para poder revelar esta relación que debe haber entre nosotros y nuestro Creador. Cuando nosotros entendemos que esa relación se ejemplificó de una manera perfecta justamente en la encarnación de Cristo, ahí nosotros tenemos precisamente el trasfondo bajo el cual se construye esta imagen de Dios Padre y Dios Hijo. Dios desea que nosotros desarrollemos una relación, eh, de padre e hijo, una relación donde Él paternalmente, nos da la fuerza que necesitamos para poder vivir, para poder vencer nuestras luchas diarias contra las pruebas, contra las tentaciones, contra las dificultades de cada día. Y en esta relación de dependencia, Jesús mismo dijo: separados de mí nada podéis hacer. Hablando ya en un término, de propiedad, nosotros no somos absolutamente nada si no estamos injertados, ¿no es cierto?, en una relación, con Dios. Es la combinación de nuestro esfuerzo humano al poder divino, en la unión de ese, ¿no es cierto?, de nuestra humanidad con su divinidad, lo que nos da el éxito, lo que nos da el éxito en la vida cristiana, lo que nos da vida propiamente tal en todo el ámbito de la palabra. Entonces, para nosotros es una oportunidad maravillosa de poder entender las palabras de Cristo en ese verdadero significado. Cristo dice que Él vino particularmente a revelar al Padre, vino a revelar justamente su carácter de amor. Cuando Dios cuando establecemos esta relación de subordinación a Dios en nuestra propia vida, el carácter del Padre se reproduce también en nosotros, como así se reprodujo en el carácter de Cristo, y no porque Cristo fuera Dios, digamos, lo tenía como algo natural, porque la Biblia dice claramente que Él vino a aprender a obedecer, vino a aprender la obediencia. Entonces, hay aspectos que vamos a profundizar cuando entremos ya en la cristología, pero aquí hay un dato que es importante porque evidentemente, va a saltar a la entre las dudas o las preguntas, y es lo que podemos decir hasta el momento, para no adelantarnos más a lo que seguramente vamos a hablar cuando hablemos más de cristología. Pero yo creo que esto da cuenta un poco de la necesidad que Dios tiene de ponernos en el contexto de una relación, ponernos en el contexto de una relación de subordinación. Y finalmente, un texto que viene a mi cabeza que no puedo dejar pasar, Hebreos 11, capítulo 11, versículo 6, que, si me permiten, acá voy a leer, prefiero leer acá para no cometer, digamos, algún error de, de lectura. Dice: pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fíjese muy bien, cuando aquí, luego de defender, de explicar qué es la fe, ¿no es cierto? Partiendo en el versículo 1, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, se nos señala precisamente que, una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que la fe tiene este componente de confiar, de ver no con ojos físicos, sino con ojos espirituales, y de creer que cuando vamos a acercarnos a Dios, vamos a relacionarnos con Él, vamos a someternos a su voluntad, lo primero que Dios nos pide es que creamos realmente que le hay. Por eso, todo este discurso que hemos hecho de poder entender Dios existe o no existe, es algo necesario, algo muy necesario. Muchos quizás dan por sentado con mayor facilidad las pruebas de que Dios existe, y otros quizás van a ser un poco más reticentes, o van a tener algún tipo de obstáculo.
Pero finalmente, si queremos agradar a Dios, dice acá, el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Y otra cosa más, que es galardonador de los que le buscan, es decir, confiar en sus promesas. Dios existe, Dios es real, y a Dios le interesa manifestarse en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros podemos ver cómo Dios efectivamente existe, incluso en los actos más providenciales de nuestra vida, en los actos cotidianos. Podemos ver cómo Dios muchas veces nos cuida, nos protege, y seguramente de muchas cosas más nos vamos a enterar después, cuando ya seamos redimidos y Dios nos muestre cuántas veces Él dirigió nuestro camino, nuestro andar, y se nos presentó de una forma donde realmente solamente milagros pueden explicar ciertas circunstancias, y a veces nosotros atribuimos ciertos milagros al azar, y nos vamos a dar cuenta que no, pues los milagros tienen un origen divino, un origen especial, y es Dios quien muchas veces nos lleva a sus caminos de maneras que no se pueden explicar por el azar. Estaba pensando, Daniel, que estaba estos días leyendo en el libro devocional de Maranata sobre eso, sobre el tema de los ángeles, que un día conoceremos a esos ángeles que nos han protegido en todo momento y cuántas gracias tendremos que darle y cuántas cosas nos enteraremos de las que nos han guardado. Y, Indudablemente. y ahora que lo estabas diciendo, yo digo, madre mía, el mío, madre mía, qué lista más grande a tener conmigo. Pero bueno, yo siempre le doy las gracias. Cuando oro, siempre también le doy las gracias a él. Ya estoy impaciente, Daniel, porque llegamos al tema comentado de Cristología. Va a estar muy interesante. Daniel, nuevamente te doy las gracias por, no este tema, por todos los temas que nos estás trayendo que son tan maravillosos, que tan preparados, con tanta información y que son de tanta bendición Eh, para nosotros. Al contrario, yo encantado de siempre de poder participar y de compartir, así que muchas gracias por la oportunidad. Y, y animo, obviamente, como siempre, invito a nuestros hermanos a que sigan profundizando, estudiando, investigando. Hay mucha información, hay muchas cosas muy interesantes. Recomiendo particularmente, hay un debate, busquen, por favor, porque ese debate es maravilloso, un debate entre Richard Dawkins y un otro académico erudito defendiendo la posición cristiana, de apellido Lennox. El debate Dawkins-Lennox es un debate que yo creo que es de los que más me he disfrutado, porque realmente ya en los primeros 20, 30 minutos creo que me siento muy, más que representado en la posición como ahí lo defiende, digamos, este académico cristiano, quien de alguna forma manifiesta y expresa con mucha claridad y contundencia argumentos que Dawkins realmente no tiene cómo poder enfrentar ni responder. De hecho, le presenta la misma preocupación de que realmente no ataca ni cuestiona la existencia misma de Dios, sino cosas o aspectos que quizás no entienda de la forma como actúa Dios en la historia o en el mundo, pero que en el fondo su discusión está partiendo por el lado equivocado. Es muy interesante para poder analizar y para poder ver. Pues entonces me comprometo a buscar ese debate que me has comentado y ponerlo en la descripción del vídeo. Pues, queridos hermanos, si os ha gustado y os ha resultado bendición, os invito a que os suscribáis al canal, compartir el vídeo a todas las personas que podáis y dejar vuestros comentarios. Recordar que cada sábado por la tarde, hora española, más bien últimamente por las noches porque se nos ha complicado un poquito, pero bueno, lo estamos intentando, publicamos un nuevo episodio de esta serie Ante el Tribunal. Así que, sin más, queridos hermanos, nos vemos en el próximo tema.